Hola, detectives. Hoy vamos a hablar de un caso que ha sido muy solicitado. Y déjenme decirles que este caso es una locura total. Recuerda contarnos, ¿qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Pero, antes de empezar, ¿estás seguro de quiénes son tus amigos? Así que vamos a entrar de lleno. Esta historia sucede en el año 2001. Skylar Annette Neese nació el 10 de febrero de 1996. Estos son sus padres, Mary y Dave Neese. Mary trabajaba como asistente administrativa en un laboratorio cardiológico y Dave era ensamblador de productos en Walmart. Skylar era una niña muy amada. Eso se nota solo por cómo sus padres hablan de ella. Era el centro de sus vidas y además su única hija, así que ella lo significaba todo para ellos. Cuando Skylar creció, Mary y Dave decían que era una niña muy fácil de criar, dulce y genuina, con un corazón enorme. Le encantaba jugar afuera, adoraba a los animales y siempre estaba rescatando animales callejeros. Uno de ellos era este gatito. Cuando Skylar estaba en segundo grado, comenzó a hacer nuevos amigos. Uno de ellos fue Sheila Eddy, con quien se volvió muy cercana. Aunque Sheila asistía a otra escuela, se conocieron en un centro comunitario y cuando pasaban tiempo juntas, siempre se divertían muchísimo. Mary y Dave, cuando conocieron a Sheila, pensaron que era una niña muy agradable. Sheila tenía algunos problemas en casa. Sus padres se divorciaron cuando tenía 4 años y su papá estaba discapacitado, así que no podía trabajar. Eso hacía que las cosas fueran algo estresantes para ella. Al igual que Skylar, Sheila era hija única, y eso las unió mucho. Mary y Dave querían ser muy acogedores con Sheila, así que siempre la invitaban a cenar, a jugar o a quedarse a dormir. Sheila estaba tan acostumbrada a estar en su casa que entraba sin tocar la puerta, y ellos no tenían problema con eso. La familia de Skylar vivía en un apartamento en Star City, West Virginia, un pequeño pueblo en el condado de Magnolia. A Skylar le encantaba jugar con Sheila porque era divertida y un poco alocada, algo que a Skylar le parecía interesante. Aunque iban a escuelas diferentes, en la secundaria Sheila se transfirió a University High School, donde Skylar estudiaba, y ambas estaban emocionadas de estar en el mismo lugar. A Skylar le encantaba la secundaria. Era una estudiante brillante, querida por los profesores, y tenía grandes sueños de convertirse en abogada penalista. Siempre le preguntaba a su mamá, ¿crees que sería una buena abogada? Y claro, Mary y Dave siempre le respondían, por cómo trabajas, serías excelente. Era una chica muy responsable. Incluso trabajaba mientras estaba en la secundaria, en un Wendy's junto con 2 de sus amigos. Le gustaba mucho ese trabajo. Por otro lado, Sheila era conocida como una chica segura de sí misma y popular. Para entonces, los padres de Sheila se habían vuelto a casar y ella se llevaba muy bien con su padrastro, lo que hizo que su vida en casa mejorara mucho. Con el tiempo, Skylar y Sheila incluyeron a una tercera amiga en su grupo durante su primer año de secundaria, Rachel Schoff. Rachel también era hija única, aunque tenía un medio hermano mayor con el que no creció. Sus padres estaban divorciados y antes de la secundaria asistió a una escuela católica privada, criada por una familia rica y religiosa. A Rachel le encantaba la atención. Era muy activa en las obras de teatro de la escuela y generalmente protagonizaba los papeles principales. Las tres se volvieron inseparables. Si no estaban juntas físicamente, se la pasaban texteando o en Twitter, donde también hablaban constantemente. Parecían más hermanas que amigas, y la mayoría pensaba que nada podría romper su amistad. Mary y Dave estaban felices de que Skylar tuviera amigas tan cercanas. Sin embargo,
Con el tiempo empezaron a surgir celos en el grupo. Seguro que muchos de ustedes han pasado por algo parecido, ¿verdad? Yo también lo viví. A veces dos se vuelven más cercanas y una queda un poco relegada. Es algo común. En este caso, Rachel y Sheila comenzaron a pasar más tiempo juntas y Skylar empezó a sentirse excluida. Para el verano de 2012, esa distancia era evidente. El 4 de julio de 2012, Skylar estaba sola en casa porque Rachel y Sheila habían hecho planes sin incluirla. Ese día, estaba muy triste, sintiéndose aislada y sin ánimos. Su mamá trató de animarla, sugiriendo que leyera un libro o hiciera tarea. Skylar era una estudiante de honor y le encantaba leer clásicos, pero ni eso logró animarla ese día. Skylar se sentía tan mal que ese día tuiteó: harta de estar en mi maldita casa. Gracias, amigos. Encantada de salir con ustedes también. Quedó claro que Skylar estaba dolida porque Sheila y Rachel hacían planes sin ella. Así que, la noche siguiente, el 5 de julio de 2012, Skylar trabajó su turno en Wendy's hasta alrededor de las 10 de la noche. Cuando llegó a casa, sus padres estaban en la sala viendo televisión, pasando una noche tranquila. Skylar entró, echó un vistazo a lo que estaban viendo. Se quedó un momento con ellos y luego les dio un beso de buenas noches antes de subir a su habitación. Abrazó a su mamá, le dio un beso y le dijo: «Te quiero, mamá». Luego se dirigió a su papá. Le dijo: «Te quiero, papá», y se fue a su cuarto. Sin embargo, Skylar tenía otros planes. Había decidido que esa noche se escaparía de casa. Alrededor de las 12:30 am, ya en la madrugada del 6 de julio, Skylar salió de su casa por la ventana de su habitación. Usó un pequeño banco que había debajo de la ventana para ayudarse a bajar, y llevó consigo sus cosas habituales: su bolso, su celular y su billetera. Hay un video de vigilancia donde se ve a Skylar salir del complejo de apartamentos a las 12:31 am. En el clip, se la ve caminando por el estacionamiento hacia un auto que la esperaba al otro lado de la calle. Se sube al asiento trasero y el auto se aleja. Últimamente, escaparse de casa era algo que Skylar había hecho más seguido. Había empezado a rebelarse un poco. A las tres amigas les encantaba cruzar la frontera con Pensilvania hacia Star City para fumar marihuana. También habían empezado a beber alcohol y a quedarse fuera más allá del horario permitido. Los padres de Skylar estaban preocupados, sobre todo por las cosas que publicaban en internet. Las tres chicas eran muy activas en Twitter, pero Sheila destacaba por lo mucho que tuiteaba. Publicaba prácticamente cada pensamiento o sentimiento que tenía. Algunos de sus tweets decían cosas como: ojalá fuera aceptable estar desnuda todo el tiempo. Está bien si me odias, siempre y cuando yo te haya odiado primero. Padrastro, deja de andar por la casa sin camisa. Es asqueroso. Y además, tus pechos son más grandes que los míos. Claramente, las tres chicas estaban en una etapa de rebeldía. Los otros amigos de Skylar comenzaron a notar la influencia negativa de Sheila. Pensaban que Sheila era demasiado atrevida y siempre empujaba los límites. Decían que Skylar estaba cambiando debido a la influencia de Sheila y Rachel, pero Skylar simplemente ignoraba esos comentarios. Sheila era como una hermana para ella. Rachel, por su parte, también se había acercado mucho a Sheila, y surgieron rumores de que las dos estaban involucradas románticamente. Aunque ambas tenían novios, la relación entre ellas parecía muy cercana. Mientras tanto, Skylar se sentía cada vez más excluida. Sheila y Rachel hacían planes sin incluirla, y a veces hasta se vestían igual para hacerla sentir apartada. Durante el segundo año de secundaria, Skylar y Sheila comenzaron a pelear mucho, y parecía que Rachel era la razón principal del distanciamiento entre ellas. Skylar compartía su frustración en Twitter, con publicaciones como: le contaría a toda la escuela todo lo que sé de todos, que es mucho. Qué pena que mis amigos estén viviendo sus vidas sin mí. Eres una hipócrita y obviamente estúpida si pensabas que no me enteraría.
Solo para que sepas, ya no me importa. La mañana del 6 de julio, después de que Skylar se escapó, sus padres, Mary y Dave, se levantaron como de costumbre para ir al trabajo. Ambos asumieron que Skylar seguía en su habitación. Dave tenía planeado ir a trabajar a Walmart, volver y prestarle su auto a Skylar para que pudiera ir a su turno en Wendy's. Cuando Dave regresó a casa alrededor del mediodía, fue a la habitación de Skylar, pero notó que la puerta estaba cerrada con llave. Algo poco común. Dave golpeó la puerta y llamó a Skylar, pero no obtuvo respuesta. Entonces salió de la casa y fue a la ventana de su habitación, donde vio el banco que Skylar había usado para escaparse y la ventana abierta. En ese momento, Dave supo que Skylar había salido de casa. Se preocupó porque ya era de día y ella no había regresado, algo inusual para una chica tan responsable. Inmediatamente empezó a llamar a sus amigas para ver si sabían dónde estaba. Sheila le dijo que había hablado con Skylar alrededor de la medianoche, pero que no sabía nada de ella después de eso. Dave llamó a Mary, quien trató de mantenerse calmada y le dijo que intentaran localizarla. Sin embargo, ambos estaban profundamente preocupados. Mary y Dave estaban seguros de que Skylar no faltaría a su turno en Wendy's. Era muy responsable como para simplemente no presentarse al trabajo. Sin embargo, cuando llegó la hora de su turno y no se tenía noticias de ella, Mary llamó al restaurante poco después de las 4 p.m. para confirmar si había llegado. La respuesta que recibieron fue devastadora. Skylar no se había presentado. Fue en ese momento que el pánico se apoderó de ambos. Sabían que esto no era típico de su hija. La combinación de que Skylar había escapado la noche anterior y no se había presentado al trabajo era alarmante. De inmediato, contactaron a la policía de Star City para reportar la desaparición. Dave describió lo sucedido. Tengo una hija de 16 años. Aparentemente se escapó de su habitación anoche y no la hemos visto desde entonces. Ninguno de sus amigos sabe dónde está. Mary y Dave también comenzaron a contactar a amigos y familiares, alertándolos sobre la desaparición de Skylar e intentando juntar pistas sobre dónde podría estar. Durante este tiempo de incertidumbre, Sheila llamó a la familia nuevamente y esta vez admitió que ella y Rachel habían recogido a Skylar la noche anterior. Según Sheila, habían pasado una hora juntas antes de dejar a Skylar cerca de su casa, ya que Skylar no quería que sus padres la oyeran al regresar. Sheila incluso fue a la casa de los Ness con su madre para ayudarlos a buscar a Skylar. Ella, Mary y Tara, la madre de Sheila, comenzaron a tocar puertas por el vecindario, preguntando si alguien había visto algo o si tenían cámaras de seguridad que hubieran captado algún movimiento. Por su parte, Dave y un oficial tomaron el otro lado de la calle e hicieron lo mismo. Fue en este momento cuando Mary recordó que el complejo de apartamentos había instalado cámaras de vigilancia recientemente. Afortunadamente, las cámaras estaban funcionando. El propietario los llevó a su oficina, donde revisaron las grabaciones. Allí vieron el video de Skylar cruzando el estacionamiento y subiéndose a un vehículo. Sin embargo, el video no era lo suficientemente claro como para identificar el modelo del auto ni a sus ocupantes. Inicialmente, la policía pensó que era un SUV. Esta falta de claridad llevó a los agentes a suponer que Skylar era una fugitiva, una adolescente que había decidido irse por su cuenta debido a algún descontento en casa. Además, su caso no calificaba para una alerta Amber, ya que no había pruebas de que hubiera sido secuestrada, y aún existía la creencia errónea de que había que esperar 48 horas para reportar a alguien como desaparecido. Mary y Dave estaban desesperados por hacer que la policía entendiera que Skylar no era el tipo de persona que simplemente se escaparía. Era una chica feliz, muy cercana a sus padres, y no había mostrado señales de querer alejarse de su vida.
La policía, sin embargo, seguía enfocándose en la teoría de una fuga voluntaria. Frustrados, los NIE se decidieron tomar cartas en el asunto. Imprimieron volantes con la foto y descripción de Skylar, incluyendo lo que llevaba puesto la última vez que fue vista, y comenzaron a pegarlos por toda la ciudad. Sheila parecía particularmente afectada por la desaparición de Skylar. Llamaba frecuentemente a los NIS para pedir actualizaciones sobre la investigación y se ofrecía a ayudar en lo que fuera necesario, desde buscarla hasta repartir volantes. Incluso un día fue a la habitación de Skylar, se sentó en su cama y lloró desconsoladamente. Mary la encontró allí y ambas compartieron un momento de consuelo mutuo. El 9 de julio de 2012, las autoridades comenzaron a tomarse más en serio la desaparición de Skylar. El FBI y la Policía Estatal de West Virginia se unieron a la investigación, reconociendo que el comportamiento de Skylar era inconsistente con el de una fugitiva. La agente del FBI, Morgan Spurlock, y la oficial de policía Jessica Colbank entrevistaron a Sheila Díaz después de la desaparición de Skylar. Desde el principio, la oficial Colbank tuvo la sensación de que algo no estaba bien con Sheila. La describió como narcisista y extraña. Mientras tanto, Rachel había salido de la ciudad para un viaje en bote con su madre el mismo día en que Skylar desapareció, algo que parecía fuera de lugar dada la gravedad de la situación. La investigación aún estaba en sus primeras etapas, pero algo comenzaba a señalar que las amigas más cercanas de Skylar podían no estar diciendo toda la verdad, y las dos se dieron cuenta de que Rachel tenía un corte bastante feo en el tobillo, lo cual les pareció algo extraño. Al día siguiente, el 7 de julio, Rachel tenía que irse a un campamento de la iglesia, así que los investigadores tuvieron que entrevistarla por teléfono. Cuando hablaron con ella, dijeron que estaba muy relajada, como si no le importara mucho. Decía cosas como, no sé dónde está Skylar, pero no parecía tan preocupada como Sheila. También decía cosas como, Sheila sabe más que yo. Hablen con Sheila, yo no sé mucho. Sus respuestas eran cortas y algo desinteresadas. Sin embargo, aceptó presentarse para una entrevista en persona, lo cual era crucial, obviamente, tan pronto como regresara del campamento. Pero, cuando Rachel volvió, no fue inmediatamente a hablar con los investigadores. Lo lógico sería que esto fuera una prioridad para ella, ¿no? Su amiga estaba desaparecida, así que lo normal sería estar preocupada y querer ayudar. Pero los investigadores tuvieron que localizarla porque no se presentó por su cuenta, y no fue nada fácil. Cuando finalmente la llevaron para la entrevista, básicamente dijo lo mismo que había dicho por teléfono, casi palabra por palabra. En algunos momentos parecía que estaba siguiendo un guión, y esto empezó a levantar sospechas porque la historia de Rachel y la de Sheila eran exactamente iguales. Por supuesto, los investigadores buscaron pistas donde pudieron, en las redes sociales, las computadoras e incluso en el diario de Skylar. La última entrada en el diario de Skylar era de un año antes de su desaparición, y en ella hablaba mucho de Sheila. Decía que Sheila siempre se salía con la suya, que todos los chicos estaban detrás de ella. Skylar parecía estar fascinada con Sheila. Escribía con mucho detalle sobre la vida sexual de Sheila. Parecía estar intrigada e incluso como si viviera a través de ella. Y sí, hablaba mucho de esto, con muchos detalles. Incluso mencionaba que Sheila había tenido relaciones con mujeres. En una entrada, Skylar escribió sobre una vez que las chicas se quedaron a dormir en la casa de Rachel y que se metieron al mueble donde la mamá de Rachel guardaba el licor. Algo que no es tan raro, ¿no? Skylar escribió sobre eso y también sobre cómo, después de empezar a beber, Sheila y Rachel comenzaron a besarse. En esa entrada, Skylar cuenta que ella se encerró en el baño con las chicas mientras ellas estaban en pleno enganche. También mencionó que no tenía nada en contra de que fueran bisexuales y que apoyaba a la comunidad LGBTQ, pero que se sintió incómoda
estando en la misma habitación mientras ellas estaban en eso, lo cual es completamente comprensible. A nadie le gusta estar en la misma habitación mientras otros están en un momento íntimo, ¿no? 2 semanas después, Skylar publicó ese tweet del que ya hablé antes, diciendo: le contaría a toda la escuela todas las cosas que sé de todos. Y créanme, son muchas. Hashtag si pudiera salirme con la mía. Los investigadores siguieron revisando las redes sociales de Skylar, especialmente su Twitter, buscando más pistas. Vieron que después de su turno en Wendy's el 5 de julio, publicó 2 tweets. Uno decía: hacer cosas como esta es la razón por la que nunca podré confiar completamente en ti. Y el otro decía: todo lo que hago es tener esperanza. El verano en el que Skylar desapareció era entre su segundo y tercer año de secundaria. Y como nadie sabía realmente qué había pasado, empezaron a surgir rumores como locos. Se decía que había huido, tal vez con un novio, o que un depredador en línea la había secuestrado. Incluso hubo un rumor de que había robado un banco y estaba huyendo. Este último rumor tenía algo de sentido, porque una semana antes de que Skylar desapareciera, un banco en Blacksville fue asaltado. Además, uno de los sospechosos tenía un hermano menor que había salido con Sheila. Esto hizo que los investigadores pensaran que tal vez había alguna conexión. Sin embargo, los papás de Skylar, Dave y Mary, estaban convencidos de que Skylar no había huido. Para ellos, solo había 2 posibilidades. O Skylar ya no estaba con vida, o alguien la había secuestrado y la estaba reteniendo. Mary, en particular, tuvo un presentimiento temprano de que Skylar había muerto, aunque Dave siguió teniendo esperanza por más tiempo. Además, Skylar dejó muchas cosas importantes que nadie dejaría atrás si se fuera a escapar. Su cepillo de dientes, su plancha para el cabello, sus lentes de contacto, el cargador de su celular. Incluso dejó su manta de seguridad, que era un camisón viejo de su mamá, al que llamaba Goody. Esa manta significaba todo para ella, así que no había forma de que se fuera sin llevárselo. Entre todos los amigos de Skylar, que eran muchos y estaban devastados por su desaparición, Sheila parecía ser la más afectada. Publicaba cosas en Facebook como: Skylar, vuelve. En serio no puedo con la escuela sin ti. Te extraño demasiado. El papá de Skylar, Dave, incluso le respondió diciendo: ella volverá pronto, cariño. Te quiero. Y Sheila respondió: yo también te quiero. Con el tiempo, esto empezó a parecer raro. Además, comenzaron a correr rumores en la escuela de que Sheila y Rachel tenían algo que ver con la desaparición de Skylar. También se decía que Skylar había sufrido una sobredosis y que Sheila y Rachel habían escondido el cuerpo por miedo a meterse en problemas. Los rumores no solo se quedaron en la escuela, también se extendieron por internet. El caso comenzó a llamar mucho la atención en redes porque era muy intrigante. Incluso cuando Skylar solo estaba desaparecida, las teorías sobre lo que le había pasado abundaban. Secuestro, trata de personas, cualquier cosa. Pero como dije, la policía comenzó a sospechar de Sheila y Rachel. El 3 de septiembre emitieron órdenes para confiscar todos los dispositivos electrónicos y las comunicaciones de ambas. Estaban cada vez más seguros de que las chicas sabían algo. Tal vez había habido un accidente y no querían meterse en problemas, o estaban encubriendo algo. Los investigadores también compartieron sus sospechas con Dave y Mary, pero les pidieron que no dijeran nada, ya que no querían alertar a las chicas. No le digan nada a Rachel ni a Sheila. Obviamente no queremos comprometer el caso. No estamos 100% seguros. Solo estamos tanteando el terreno, decían los investigadores. El 2 de octubre de 2012, Sheila publicó una foto de ella con Skylar en la página de Facebook Team Skylar, creada para apoyarla. Escribió: Skylar, perdón por no haber publicado en un tiempo. La escuela me está consumiendo todo el tiempo. Rachel y yo te extrañamos muchísimo, especialmente a la hora del almuerzo. Nos sentamos solas en la mesa. Vuelve para que no parezcamos unas perdedoras, jaja. En serio, la escuela es muy difícil sin ti. Bueno,
Todo es difícil sin ti. Pienso en ti las 24 horas, los 7 días de la semana, y extraño hablar contigo por teléfono de día y de noche. Sé que no te gustaría lo que están diciendo últimamente. Con esto último, Sheila probablemente se refería a los rumores que estaban circulando sobre ella y Rachel. Para ese momento, las sospechas hacia ambas comenzaban a aumentar. Cada vez más personas pensaban que ellas sabían algo o habían hecho algo. La situación en Twitter también empezó a ponerse tensa. Se crearon 2 cuentas anónimas que seguían a Rachel y Sheila y comenzaron a acosarlas con mensajes crípticos. Uno decía, Lucas 12:2, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Pequeñas mentirosas juntas hasta el final. Hashtag, promesa de no abandonarte. ¿Qué van a hacer cuando lleguen por ustedes? Sheila respondió al mensaje diciendo, nadie en este mundo puede conmigo. Y Rachel, si crees que puedes, estás equivocada. Mientras tanto, los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y se dieron cuenta de algo importante. Sheila nunca había recogido a Skylar a las 11 p.m., como había dicho. Después revisaron las grabaciones de una tienda de conveniencia a la que Sheila afirmó haber ido esa noche y vieron que el auto que recogió a Skylar a las 12:30 am era el Toyota Camry de Sheila. Esto confirmó que Sheila y Rachel habían mentido. Los investigadores no entendían por qué las chicas estaban mintiendo, así que decidieron hacerse pasar por estudiantes de secundaria en las redes sociales para monitorear lo que publicaban. Leyeron miles de publicaciones en Facebook y Twitter tratando de descifrar los hashtags y abreviaturas que usaban. No tardaron mucho en sospechar más de Sheila. Ella publicaba mucho sobre emborracharse, faltar a la escuela y salir de fiesta. Pero de vez en cuando publicaba algo como, te extraño. Skylar, por favor vuelve a casa. Los investigadores continuaron entrevistando a Sheila y Rachel. A pesar de que las cuestionaban una y otra vez, ambas mantenían la misma historia, sincronizadas en cada detalle. Sin embargo, sus comportamientos eran muy diferentes. Rachel parecía nerviosa y reservada durante las entrevistas, mientras que Sheila se mostraba alegre, segura y hasta coqueta con los investigadores. Sheila incluso pedía constantemente que la mantuvieran actualizada sobre cualquier avance en el caso. Por el contrario, Rachel se alejaba del tema y evitaba interactuar con Mary y Dave, los padres de Skylar, algo que Sheila sí hacía. Sheila se comportaba como si fuera parte de la familia, buscando apoyo mutuo con ellos. Para el invierno de 2012, la policía logró reconstruir más detalles del caso gracias a cámaras de seguridad en diferentes lugares. Descubrieron que Sheila y Rachel habían conducido a Blacksville la noche en que Skylar desapareció, algo que ambas habían negado. Además, los registros de sus teléfonos mostraron que las chicas le enviaron mensajes de texto a Skylar mientras afirmaban estar con ella, lo cual no tenía sentido. En este punto, los investigadores comenzaron a sospechar que las chicas podrían haber estado consumiendo drogas esa noche y que Skylar pudo haber tenido una sobredosis. Esto explicaría por qué Rachel siempre parecía tan nerviosa en las entrevistas, como si tuviera miedo de meterse en problemas. Ambas chicas seguían manteniendo la misma versión hasta que, en una entrevista, Rachel cambió su historia por completo. Afirmó que Skylar había corrido hacia el bosque esa noche y que ella y Sheila intentaron buscarla, pero no la encontraron. Este giro en la historia levantó más sospechas, así que los investigadores llamaron a Sheila para confirmar su versión. Sheila, por supuesto, adoptó la misma historia, dejando claro que ambas estaban comunicándose y planificando lo que decían. En diciembre, la policía decidió hacerles pruebas de polígrafo a ambas. Sheila falló rotundamente en su prueba, mostrando señales claras de engaño. Cuando fue el turno de Rachel, algo inesperado sucedió. Mientras su padre la llevaba al abogado para prepararse para la prueba, Rachel salió corriendo del auto y fue directo a la casa de Sheila buscando ayuda de Tara. La madre de Sheila, al parecer,
Tara había estado intentando ralentizar la investigación. Incluso tuvo una pelea con una de las investigadoras principales, Jessica, quien terminó siendo apartada del caso porque llamó a Tara una inútil. Para este punto, los investigadores empezaban a armar el rompecabezas. Creían que algo había pasado esa noche, tal vez un accidente, como una sobredosis, y que las chicas estaban encubriendo lo sucedido. Finalmente, el 16 de diciembre de 2012, Mary escribió un mensaje muy largo en Facebook sobre la desaparición de Skylar. En la publicación, habló sobre las mentiras de Rachel y Sheila e insinuó que Skylar probablemente ya estaba muerta. Esto dejó claro cómo se sentían en ese momento. Los padres de Skylar ya no confiaban en Rachel y Sheila, estaban convencidos de que ambas estaban involucradas. El impacto de esta publicación fue enorme. La cantidad de rumores y especulaciones se disparó. La gente comenzó a volverse contra Rachel y Sheila, y esto afectó mucho más a Rachel que a Sheila. Sheila parecía no preocuparse por nada, pero Rachel estaba lidiando con un enorme desgaste mental. Los padres de Rachel estaban extremadamente preocupados por su salud mental. Sentían que Sheila era una mala influencia para su hija, que le provocaba más ansiedad y estrés. Tampoco confiaban en Tara, la madre de Sheila. Pensaban que era una influencia negativa. La preocupación de los padres de Rachel llegó al punto de que, aunque estaban divorciados, decidieron mudarse juntos nuevamente para protegerla. Esto sucedió porque el padre de Rachel vivía muy cerca de Sheila y querían distanciar a su hija de ella. Sin embargo, no le contaron a Rachel sobre esta decisión. Un día Rachel llegó a casa y encontró a su padre viviendo allí. Esto la afectó profundamente. Se puso tan mal que salió corriendo por el vecindario, gritando y llorando. Sus padres la persiguieron, lograron llevarla de regreso a casa y la encerraron en su habitación. Su madre llamó a la policía, y en la llamada se podía escuchar a Rachel gritando de fondo, diciendo cosas como, «Esto se acabó», incluso amenazó con quitarse la vida. Finalmente, Rachel fue llevada a Chestnut Ridge, una clínica psiquiátrica en Morgantown, Virginia Occidental. Durante los 5 días que estuvo internada, Sheila intentó visitarla varias veces, pero el personal tenía órdenes de no dejarla entrar. Nadie sabía qué era lo que Sheila quería discutir con Rachel. Cuando Rachel fue dada de alta, sus padres la llevaron directamente a la oficina de su abogado, donde se encontró con los oficiales y finalmente se sometió al detector de mentiras. Para ese momento, los investigadores estaban convencidos de que Rachel estaba al límite, que la culpa la estaba consumiendo y que finalmente diría la verdad. Su hipótesis era que Skylar había tenido una sobredosis y que las chicas estaban cubriendo el accidente. Sin embargo, para sorpresa de todos, Rachel confesó rápidamente. «Apenas le hicieron unas preguntas», dijo. «La apuñalamos». Los investigadores quedaron atónitos. Esto no era lo que esperaban escuchar. Estaban pensando en un encubrimiento de un accidente, no en un asesinato. Rachel empezó a revelar todos los detalles. Contó cómo, durante un viaje a Myrtle Beach, en las vacaciones de primavera, Skylar y Sheila habían tenido muchas discusiones. Cuando regresaron, Sheila le dijo a Rachel que no soportaba más a Skylar, que ya no la quería cerca y que tenían que deshacerse de ella. Lo más inquietante fue que algunos compañeros y maestros de la escuela habían escuchado a Rachel y Sheila hablar sobre cómo deshacerse de un cadáver. Sin embargo, un cuerpo había sido encontrado cerca de la escuela semanas antes, y los maestros asumieron que estaban hablando de eso. Otros estudiantes, en cambio, pensaron que estaban hablando de Skylar, pero cuando se lo dijeron a ella, pensaba que Rachel y Sheila nunca le harían daño. En junio de 2012, Skylar empezó a notar un cambio en la actitud de Rachel y Sheila hacia ella.
publicó tweets que reflejaban su frustración como: estoy harta de estar en casa. Gracias, amigas. Me encanta pasar el tiempo con ustedes también. Hacer cosas como esta es la razón por la que nunca puedo confiar completamente en ustedes. El 5 de julio, Rachel y Sheila enviaron mensajes a Skylar para invitarla a salir esa noche. Al principio, Skylar no estaba convencida, pero eventualmente aceptó. Sheila fue quien conducía el Toyota Camry que pasó a recogerla a las 12:30 am, con Rachel en el asiento del copiloto. Skylar se subió al asiento trasero, sin saber lo que estaba por venir. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Skylar se subió al auto, pero Sheila y Rachel no pensaron en eso. Condujeron hacia Blacksville, en el condado de Magnolia, justo en la frontera con Pensilvania, un lugar a unos 25 minutos de Star City. Originalmente, planeaban tomar la ruta 19 hacia la ruta 7 para llegar, pero Sheila cambió de dirección al ver un coche de policía estacionado en una intersección. Finalmente llegaron a Blacksville, cruzaron la frontera hacia Pensilvania y tomaron un camino oscuro y serpenteante en medio de la nada. Rachel confesó que ese lugar era un punto al que solían ir con frecuencia. Estaba como apartado, y ellas solían venir aquí a fumar marihuana con Skylar. Así que esto no era nada raro para Skylar. Según Rachel, hablaron unos minutos en el coche y luego salieron. Cuando llegaron al lugar donde solían fumar, Skylar se dio cuenta de que había dejado el encendedor en el coche. Entonces se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el coche para buscarlo. Justo en ese momento, Sheila y Rachel contaron: 1, 2, 3. Y en el 3, ambas sacaron cuchillos de cocina que habían tomado de sus casas y empezaron a apuñalar a Skylar. Skylar empezó a gritar, obviamente completamente en shock, pero dándose cuenta al instante de lo que estaba pasando. Rachel contó que Skylar recibió una puñalada en la rodilla. Intentó correr, pero no pudo. Según Rachel, Skylar cayó al suelo, y mientras Rachel dejó de apuñalarla, Sheila siguió atacándola sin parar. Esto es algo absolutamente enfermo. Una de las cosas más perturbadoras que he escuchado. La dejaron desangrarse lentamente frente a ellas. Literalmente, las dos se quedaron allí paradas, viendo cómo moría poco a poco. Según Rachel, todo lo que Skylar pudo decir antes de morir fue: ¿por qué? ¿Qué es lo que todos quisiéramos saber? Las dos esperaron hasta que Skylar dejó de respirar y todo quedó en completo silencio. Resulta que Rachel y Sheila habían apuñalado a Skylar más de 50 veces. Rachel también confesó cuánto habían planeado todo esto con antelación. Habían llevado en el coche todo lo que iban a necesitar: papel, toallas, trapos, cloro, ropa limpia e incluso una pala. Todo eso estaba en la cajuela. Después de matarla, intentaron cavar un agujero para enterrar, pero al empezar, se dieron cuenta de que el suelo era demasiado duro y lleno de piedras, así que no podían cavar. En lugar de eso, arrastraron el cuerpo hasta un árbol cercano y lo cubrieron con tierra, ramas y cualquier cosa que encontraron por ahí. Algo extraño fue que, después de eso, apagaron el teléfono de Skylar y lo dejaron junto a su cuerpo. Su cuerpo. Luego se lavaron en un arroyo cercano, regresaron al coche, se cambiaron de ropa como si nada y se fueron a casa. De camino a casa, tiraron todos los trapos y las pruebas que tenían. Llegaron a sus casas alrededor de las 6 de la mañana. Y no van a creer esto, pero esa misma mañana, Sheila publicó en Twitter: siempre mantén la calma. Cuando Rachel contó todo esto a los policías, ellos quedaron completamente impactados. Desde el principio sospechaban que las chicas estaban involucradas de alguna manera, pero no podían imaginar que habían planeado y cometido un asesinato tan violento. Por supuesto, le preguntaron a Rachel: ¿por qué? Es la pregunta que todos queremos responder. Skylar también les preguntó por qué mientras moría. Según Rachel, su respuesta fue: no nos gustaba. No dieron detalles específicos. Cuando les pidieron aclarar, simplemente dijeron:
no nos gustaba. Decían que ya no querían ser amigas de ella y que esta era la única forma de deshacerse de ella. Según Rachel, era así de simple. Los policías no sabían ni por dónde empezar. Ni siquiera tenían un cuerpo. Así que la primera pregunta fue, ¿recuerdas dónde dejaron el cuerpo? Pueden llevarnos allí. Rachel aceptó. La llevaron al lugar donde pensaban que habían dejado el cuerpo, pero la zona estaba completamente cubierta de nieve y Rachel no recordaba exactamente el punto. Tuvieron que esperar a que la nieve se derritiera. El 4 de enero de 2013, la policía obtuvo una orden para registrar la casa de Sheila y confiscar todos los cuchillos. También inspeccionaron su coche y encontraron sangre en el maletero. Mientras pasaba todo esto, Sheila no sabía que Rachel había confesado, pero empezó a sospechar por la forma en que los policías actuaban y las pruebas que estaban reuniendo. Sheila, siendo astuta, se dio cuenta rápidamente de que todo se estaba desmoronando. Los policías, para obtener más información, hicieron que Rachel usara un dispositivo de grabación y se reuniera con Sheila para ver qué lograba sacar de ella. Pero Rachel se puso nerviosa y terminaron no hablando sobre Skylar. Incluso se tomaron una selfie juntas. En este punto, los padres de Skylar, Mary y Dave, sabían que la policía estaba investigando a las chicas, pero no conocían los últimos avances. Seguían esperanzados de que Skylar pudiera estar viva. La familia estaba destrozada, poniendo carteles por todas partes, rogando por pistas y soñando con que Skylar volviera a casa. Cuando finalmente la nieve se derritió, la policía pudo buscar en la zona que Rachel había señalado. Encontraron el cuerpo de Skylar y tras realizar pruebas, confirmaron que era ella. La habían dejado ahí tirada en el suelo por sus propias amigas. La noticia devastó a la comunidad. En la escuela, la tristeza era palpable. Los estudiantes necesitaban consejeros para lidiar con lo sucedido. La crueldad del asesinato y el hecho de que otras compañeras de clase fueran las responsables hizo que todo fuera mucho más difícil de procesar. Así fue como todo quedó claro. Skylar no estaba desaparecida. Había sido asesinada, pero incluso en este punto, las investigaciones seguían abiertas para confirmar toda la verdad. Sheila, mientras tanto, intentaba seguir aparentando inocencia públicamente. A medida que pasaban las semanas, la situación se volvía más tensa. La policía continuaba investigando, pero las chicas seguían actuando como si no estuvieran involucradas. Sheila, en particular, mantenía su fachada de inocencia, aunque los indicios eran cada vez más claros. El 13 de marzo de 2013, la policía finalmente hizo un anuncio oficial en una conferencia de prensa. El cuerpo de Skylar había sido encontrado en un área boscosa de Pensilvania. Esto fue un golpe devastador para todos, especialmente para sus amigos y compañeros de escuela. Nadie podía creer que algo tan horrible había sucedido entre ellas. A pesar de que la noticia de la muerte de Skylar se había esparcido, muchos seguían esperando respuestas, deseando que hubiera algún tipo de explicación lógica. En la escuela, los estudiantes estaban rotos de dolor, y muchos de ellos tuvieron que recibir apoyo emocional debido a lo inesperado y brutal del crimen. La comunidad entera se vio sacudida por lo sucedido, especialmente porque las personas más cercanas a Skylar resultaron ser las responsables de su asesinato. La noticia de la muerte de Skylar también impactó a sus padres, Mary y Dave, que luchaban por entender cómo algo tan atroz pudo sucederles a ellos. Con el paso del tiempo, las autoridades lograron reunir más pruebas, y todo indicaba que Sheila y Rachel habían sido responsables desde el principio. Rachel, a pesar de su confesión, continuaba mostrando una actitud fría y distante ante todo el asunto, lo que solo aumentaba la incomodidad de quienes la rodeaban.
Aunque Sheila trataba de mantener una fachada de inocencia, su comportamiento no pasaba desapercibido. Los policías, sabiendo que ya tenían suficiente evidencia, no tardaron mucho en arrestarla, mientras que Rachel ya había sido arrestada anteriormente por su participación en el asesinato. Finalmente, se hizo oficial lo que muchos ya sospechaban. Skylar no había desaparecido, como se pensó al principio. Ella había sido asesinada de manera cruel y despiadada por dos de sus amigas. La comunidad estaba destrozada, y el sistema judicial tenía la tarea de asegurarse de que Sheila y Rachel enfrentaran las consecuencias de sus actos. La verdad, aunque dolorosa, finalmente salió a la luz. Sin embargo, los recuerdos de Skylar seguirían presentes en los corazones de aquellos que la amaban. La tragedia que había tenido lugar en una pequeña ciudad se convirtió en un recordatorio sombrío de lo que puede pasar cuando la maldad se oculta detrás de sonrisas y amistades. Las chicas seguían siendo técnicamente investigadas, aunque ya se había hecho pública la confesión. Aún tenían que confirmar todo. Aunque mucha gente en la comunidad ya sospechaba que Rachel y Skylar tenían algo que ver con su muerte, Sheila seguía intentando mantener su inocencia públicamente. En su cumpleaños, también publicó un mensaje para Skylar, diciendo: «Descansa en paz. Skylar, siempre serás mi mejor amiga. Te extraño más de lo que podrías saber». Luego tuiteó: «El peor día de mi vida», y Rachel seguía haciendo lo mismo. A pesar de que ella ya se había confesado con la policía que apuñaló a Skylar, todavía tuvo el valor de escribir: «Descansa en paz, cariño. Te amo y te extraño más que a nada. Que finalmente tengas justicia. ¿Qué pasa después?». El 1 de abril de 2013, un mes antes de que fuera arrestada, Sheila pareció confesar su crimen a través de Twitter. A la 1:37 de la mañana tuiteó: «Realmente lo hicimos en 3. ¿Me estás jodiendo?». El hecho de que estuvieran tan orgullosas de esto, como si fuera algo cool, realmente lo hicimos en 3. Como si fuera una broma interna o algo. No puedo entender la mentalidad de Sheila, y mucho menos la de las dos, haciendo estos tweets sobre la amiga que mataron, diciendo que la extrañan, pero al mismo tiempo confesando abiertamente y escribiendo sobre su muerte. «Es tan impactante para mí». Al día siguiente, tuiteó: «Dicen que recuerdas el pasado mejor de lo que realmente fue». Después de que hicieron la investigación encubierta con Rachel, obvio, ella tuvo que entregarse. Y finalmente, accedió desde el principio a hacerlo. Se entregó el 1 de mayo de 2013 y se declaró culpable de asesinato en segundo grado. La transfirieron del sistema juvenil al adulto y oficialmente se declaró culpable de asesinato en segundo grado por causar la muerte de Skylar Niesse de forma ilegal, maliciosa, intencional y deliberada al apuñalarla y causarle heridas. El estado de West Virginia recomendó una sentencia de 20 años para ella. Mientras tanto, los resultados de la prueba en el auto de Sheila confirmaron que la sangre en el maletero era de Skylar, lo que hundió por completo su barco. El día en que Sheila fue arrestada, estaba tranquilamente en el Cracker Barrel con su mamá, Tara. La policía los esperó afuera, y tan pronto como salieron, se acercaron a ellas en el estacionamiento. Sheila actuó completamente sorprendida y muy alterada. La arrestaron por asesinato en primer grado. Incluso le dijo a su mamá: «Mamá, va a estar todo bien». Y Tara le respondió: «No lo sé». Sheila definitivamente no entendía la gravedad de lo que le esperaba. Así que sí, la acusaron de asesinato y decidieron juzgarla como adulta. Los medios cubrían la historia sin parar, la cobertura aumentó mucho. Dave y Mary estaban haciendo todo lo posible por dar entrevistas. Pero cuando sucedió el arresto, la cobertura se disparó. Fue imparable. Incluso fue cubierta por CNN con Anderson Cooper. Cuando esto llega a ese nivel, sabes que muchas miradas están puestas en el caso.
Es una historia muy perturbadora. ¿Qué pasa ahora con estas dos sospechosas adolescentes? Anderson, de 16 años, Rachel Shaw, había sido acusada de asesinato en primer grado. Pero después de llevar a las autoridades al cuerpo de Skylar en el bosque, llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, pero aún podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Ahora, la otra chica, la otra sospechosa, que aún no había sido nombrada, sigue acusada como menor de edad por asesinato en primer grado, aunque un juez podría acusarla como adulta. Estamos esperando esa decisión. No hay noticias de que haya un acuerdo para ella. Sheila ya había sido juzgada como adulta, por lo que su nombre fue liberado al público. Pero Sheila estaba siendo retenida como menor de edad en ese momento. Así que su nombre no fue divulgado. Pero por supuesto, la gente en la escuela sabía que cuando arrestaron a Rachel, Sheila probablemente también estaba involucrada. La gente juntó las piezas rápidamente. Sheila fue acusada por un gran jurado en West Virginia de un cargo de secuestro, un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato. En cuanto fue acusada como adulta, su nombre fue liberado y la gente se volvió loca en línea. Sheila es una persona muy odiada en Internet, y debo decir que Sheila tiene una vibra realmente malvada. Es como chicas malas al siguiente nivel. Después de acercarse a los padres de Skylar durante toda la búsqueda, pretendiendo que estaba ahí para ellos, tuiteando lo mucho que extrañaba a Skylar, todo eso estaba claramente falso, porque solo mostraba emoción cuando se trataba de ir a prisión. Nunca por Skylar, nunca por su familia. Siempre cuando se hablaba de la cárcel o de su futuro. Sheila incluso sonreía en algunos momentos en la corte y parecía muy preocupada por su apariencia, muy preocupada por su cabello. Y, por supuesto, se declaró no culpable de todos los cargos. El juicio comenzó el 22 de octubre de 2013, y el abogado defensor de Rachel pidió que su testimonio fuera suprimido porque tenía muchos problemas de salud mental. También pidieron que el juicio se pospusiera, y el juez aceptó. Se reprogramó para el 28 de enero de 2014. En ese punto, después de pensar un poco más sobre todo, dándose cuenta de que no había esperanza de que la liberaran, decidió aceptar un acuerdo. A cambio, el estado de Pensilvania acordó no presentar cargos adicionales sobre lo que ya tenía. Entonces, el 24 de enero de 2014, Sheila se declaró culpable de asesinato en primer grado. Pero incluso su abogado, que normalmente los abogados defensores al menos públicamente dicen que creen en sus clientes, él dijo claramente: miré todo y no pude encontrar ninguna explicación razonable para sus acciones. Realmente no había nada que defender. Esto fue claramente premeditado. Las dos chicas hablaron de esto, lo pensaron durante meses. Tenían todo el equipo listo. No había nada que decir. Esto es un asesinato en primer grado. Premeditado. Finalmente, 18 meses después de que asesinara a Skylar Niesse a sangre fría, Sheila fue sentenciada a cadena perpetua, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Y Sheila nunca mostró remordimiento. Nunca pidió perdón a la familia. De hecho, parecía más distraída en la corte con cómo se veía. Estaba maquillada, su cabello estaba peinado de cierta forma. En cambio, Rachel, en su juicio y sentencia, parecía muy desordenada, muy deprimida. Claramente, el peso de todo había caído sobre ella. Al mes siguiente, Rachel también fue sentenciada y recibió 30 años de prisión, porque fue principalmente Sheila la que lo hizo. Sheila fue la que inició todo, pero por supuesto, mucha gente piensa que ella debería haber recibido más tiempo y también sería elegible para libertad condicional después de solo 10 años. Ahora, Rachel, por otro lado, sí pidió disculpas a la familia en la corte.
Sus palabras fueron: lo siento mucho. No sé si hay una forma adecuada de hacer esta disculpa, porque ni siquiera hay palabras para describir la culpa y el remordimiento que siento cada día por lo que hice. La persona que hizo eso no era la verdadera yo. No era la persona que soy. No es lo que soy y no es lo que creo. No creo que nunca haya pensado que esto realmente sucedería. Me asusté y me involucré en algo que no quería hacer. Nunca me di cuenta de la gravedad de mis acciones y cuánta gente he lastimado. Lastimé a la familia de los Niese y a aquellos que amaban a Skylar. Lastimé a mis padres y avergoncé a mi familia. Lastimé a mi familia extendida y a todos mis amigos que me amaban. Lastimé a mis maestros y a los que creyeron en mí. Lastimé a mi familia de la iglesia, a mi comunidad y a los que confiaron en mí. Y lastimé a mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le dé paz eterna a Skylar y a toda la familia Niese. Lo siento mucho. Y rezo cada día por todos los involucrados. Y rezo cada día por perdón. Su familia también lanzó una disculpa pública a través de su abogado. Pero Dave y Mary simplemente no la aceptaron, especialmente de Rachel. Las palabras de Dave: Rachel Schiff también asesinó a mi hija a sangre fría. Skylar no estaría donde está si no fuera por Rachel. Tú misma lo dijiste, su señoría. Esto es asesinato en primer grado. No debería dársele ninguna indulgencia. Que se quede con sus disculpas y todo lo demás, que se siente sobre eso, porque eso es lo que valen para mí y mi esposa. No ha hecho nada más que hacer de nuestras vidas un infierno desde ese día. Lo hizo porque sabía que la estaban atrapando. Sí, la iban a atrapar. Esa es la única razón por la que siente remordimiento. Concluyó: me compadezco totalmente con ellos. Puedo ver lo difícil que debe ser perdonar a alguien que te quitó a tu único hijo de esa manera tan brutal. El hecho de que tengan que vivir con la imagen de su hija, desangrándose sola en el maldito bosque, es devastador. Hicimos una historia unos días después tratando de ayudar a ver si alguien sabía dónde estaba Skylar. Les diré esto a ustedes dos. Pero Dave terminó esa historia suplicando: solo vuelve a casa, cariño. Cuando miras atrás, y esas fueron las primeras palabras que la comunidad escuchó sobre tu hija desaparecida, ¿qué piensas? Desearía que fuera eso, que solo se hubiera ido y hubiera regresado. No sé si alguna vez podré perdonar a estas chicas también. Dave está extremadamente enojado. Él está tan herido a otro nivel, y Mary también lo está. Pero Mary parece tener un poco más de comprensión, un poco más de simpatía hacia las chicas. Ella cree que tienen una enfermedad mental, y por eso hicieron esto. Pero aún así, dice que sus disculpas no significan nada. No puede perdonarlas. Y entiendo eso. Sé que están mentalmente enfermas. Tienes que estarlo para hacer algo así. Pero aún así, tiene que haber alguna razón. ¿Sabes? Incluso las personas con enfermedades mentales, si no les gustan, simplemente se alejan. Estaban celosas. Creo que mucho de eso. Creo que fue eso. ¿Cómo puedes ser tan falsa y tan enferma en la cabeza para acercarte a unos padres que están llorando y abrazarlos y decirles que todo va a estar bien? En mi opinión, eso demuestra la profundidad de su enfermedad mental. Sabes, estaban tratando tan duro de cubrirlo, y lo hicieron bien. Realmente lo hicieron. Así que hasta el día de hoy, ambas están encarceladas en el Centro Correccional Lakin en el condado de Mason, West Virginia. Ahora, por supuesto, la idea de que salgan bajo libertad condicional es realmente molesta y muy angustiante para Dave y Mary. Dave jura que no va a dejar que eso suceda. Va a asegurarse de que se queden en la cárcel. Y hay un resultado positivo, si se puede decir, de toda esta situación. Esa es la ley de Skylar.
y esta ley cambió los criterios de West Virginia para emitir una alerta Amber. Básicamente, ahora se emite una alerta Amber de inmediato al público, incluso si no se sospecha que el niño haya sido secuestrado. Dave y Mary Niese siguen con su vida. ¿Cómo puede su vida ser feliz de nuevo? Les falta una parte enorme de ellos, y eso hace que esto sea mucho más difícil, ya que Skylar era su único hijo. Ahora son solo los dos. Y por suerte siguen juntos, se tienen el uno al otro, y parece que tienen una relación de apoyo realmente buena, lo cual es maravilloso de ver. Pero esto les ha roto el corazón de una manera que nunca se reparará. Hicieron que el área donde encontraron el cuerpo de Skylar se convirtiera en un bonito lugar de memorial, con un banco, algunas piedras. Pusieron flores allí, lo decoran en las fiestas y es solo un lugar agradable para que vayan a reflexionar, y para algunos de los amigos de Skylar que vieron esa relación tan peligrosa, vayan y se sienten allí y estén con ella, ya sabes, en espíritu. Y creo que es realmente genial que hayan convertido un lugar donde pasó algo tan horrible en un lugar hermoso donde puedan sanar. Normalmente, pregunto qué piensan ustedes al final del video. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el caso? Pero sé que todos van a sentir lo mismo que yo. Que Skylar merecía mucho mejor y que estoy feliz de que se haya hecho justicia. Porque quién sabe si sabríamos qué pasó hasta el día de hoy. Si ellas mantenían el secreto, tal vez no habría suficientes pruebas. No sé. Pero creo que ambas chicas necesitan quedarse tras las rejas. Así que sí, un caso realmente loco. Me siento cansado después de hablar sobre esto honestamente. Que dos chicas adolescentes sean tan malvadas, tan calculadoras, es realmente aterrador. Quiero escuchar sus pensamientos sobre este caso. Si les gustó este caso, asegúrense de darle un like, y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco, y nos vemos en mi próximo video.